¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes las pruebas que podemos realizar a las bobinas. Hemos hecho algunos otros videos en donde hemos estado compartiendo con ustedes información sobre las pruebas en banco a los diferentes componentes que tenemos en el vehículo y llevamos el seguimiento. Ya hemos compartido con ustedes pruebas a cuerpo de aceleración electrónico, pruebas a sensores TP1, TP2, y así sucesivamente les vamos a seguir compartiendo información sobre los diferentes componentes que podamos realizarles estas comprobaciones en banco. Ya les he comentado también que pues en realidad para muchos de los componentes requerimos contar pues con algunos equipos, en algunos casos muy básicos. Es suficiente a veces con contar con un multímetro, probablemente con un escáner, y en algunos otros casos pues no será suficiente esas herramientas y vamos a requerir algún otro equipo especial, como por ejemplo ahorita yo tengo un probador de bobinas. También se requiere el osciloscopio o hacer cualquier otra adaptación de tipo electrónico para poder hacer las comprobaciones, porque no en todos los componentes es posible probarlos de una manera tan simple. Cuando es así, como por ejemplo probar un componente directamente desde la batería con la alimentación positiva y negativa, puede ser suficiente, pero no es lo más adecuado. Entonces se los comento solamente para que sepan que pues en algunos casos se requieren equipos especiales para poder hacer estas comprobaciones. El día de hoy voy a compartir lo de las bobinas. Vamos a hablar un poquito acerca de estos componentes que ustedes ya conocen. Todos sabemos de que estos componentes se encuentran instalados en los vehículos y que tenemos diferentes tipos de bobinas. Algunas bobinas que se les conoce como bobinas COP, que es el caso de la que tengo yo aquí conectada para comprobarla. Una bobina COP, una bobina DIS, un paquete de bobinas. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que todas ellas trabajan bajo el mismo principio. La diferencia será que cada una de ellas tendrá diferente cantidad de terminales, obviamente por algunos componentes adicionales que cuentan dentro de ellas las mismas bobinas. Observen aquí que tengo esta bobina COP. COP se le conoce a aquellas bobinas que son montadas por cilindros, son independientes para cada cilindro. Este es un paquete de bobinas y la diferencia, pues este paquete, por ejemplo, tiene 3 terminales. ¿Ok? Esta bobina COP que voy a comprobar solamente tiene 2, le pertenece a Renault. Este paquete de bobinas, pues si ustedes pueden observar, aquí tenemos 5, prácticamente 5 terminales. Acá tenemos otra bobina de tipo COP, pero con 4 terminales, que pueden observar ahí en pantalla. Y tenemos, por ejemplo, este paquete de bobinas, que es igual que las otras, pero en este caso contamos con 7 terminales en su conector. Y pues también es importante saber que cada una de las bobinas tiene internamente un circuito al que llamamos circuito primario y el circuito secundario. El circuito primario se refiere al circuito inicial donde comienza todo el trabajo de la bobina, que viene desde las alimentaciones desde la computadora en el conector. El circuito secundario internamente es el que se encarga de enviarnos o transmitirnos la corriente eléctrica que sale por las torres a través o que se dirige hacia la bujía. Entonces, circuito primario lo vamos a comprobar en el conector, circuito secundario lo vamos a comprobar prácticamente en la salida o en la torre. Si se fijan, pues en ambos casos es exactamente lo mismo, solo que aquí tenemos 4 torres y aquí, pues obviamente solo una en las bobinas COP. El día de hoy me voy a enfocar a las bobinas COP, ya en otro video les compartiremos cómo hacer la comprobación de las diferentes bobinas con sus diferentes conexiones. Repito, este es el caso de una bobina que en su terminal, voy a quitar esto, no la quiero mover mucho porque ya la tengo preparada para no hacer más largo el video, que en su conector solamente tiene 2 terminales, ¿ok? Solamente tiene 2 conexiones, 2 pines, y tengo yo ya conectado el equipo. Les platico un poquito acerca del comprobador, no importa ahorita la marca, hay muchos tipos de comprobadores de ese tipo. Lo que nos interesa es saber cómo es que vamos a hacer la comprobación. Para este tipo de bobinas requerimos que sea alimentada. Vamos a conectarle un cable con alimentación positiva que va a salir directamente desde el equipo. Este equipo yo lo tengo conectado a una batería, simplemente con positivo y negativo en la batería directo para que trabaje. Tiene ahí un par de botones, es un equipo ya muy viejito, muy sencillo, pero pues práctico para hacer estas comprobaciones. Simplemente se acciona y pues bueno, vamos a verificar la salida de la corriente eléctrica en la misma bujía. El otro cable que tenemos aquí es el cable que nos simula la activación, que en el caso de que estuviese montada en el vehículo vendría de la computadora. Por lo tanto, una alimentación positiva fija
más la activación que nos va a hacer funcionar al circuito primario de bobina y a su vez el circuito secundario. Si no existe funcionamiento del circuito primario, pues jamás vamos a tener lo que conocemos como la famosa chispa. No va a haber salida de chispa si no funciona el circuito primario. Por eso es importante realizar ciertas comprobaciones. Este equipo solo me permite verificar que obviamente se active circuito primario y que por ende haya activación del circuito secundario. Pero las pruebas que se le realizan a las diferentes bobinas pueden ser variables. Por ejemplo, hay algunas en donde podemos medir una resistencia del circuito secundario, algunas en donde podemos hacer lo mismo en el circuito primario, algunas otras no es posible hacer esa medición ya que puede ser incorrecta de acuerdo a la construcción interna que tienen las bobinas. Algunas bobinas las llamamos transistoradas y otras son bobinas sin transistor. ¿Qué quiere decir? Pues que algunas de ellas incorporan dentro de sí mismas el transistor que las hace funcionar y algunas otras no, sino que ese transistor se encuentra dentro de la computadora. Por lo tanto, la activación o el funcionamiento de cada una de ellas puede ser distinto. Y también la comprobación con un osciloscopio en cuanto al circuito primario o secundario o la medición que podemos hacer con un osciloscopio va a ser diferente en aquella que tiene transistor contra la que no tiene transistor. ¿Qué es la diferencia? Pues obviamente el tipo de señal que vamos a observar en un osciloscopio. De momento, lo único que ahorita yo voy a hacer es verificar que funcione, que haya salida de la corriente eléctrica, para que de esa manera yo pueda determinar que esta bobina funciona. Hasta ese punto es importante. Voy a hacer un paréntesis para comentar por qué les explico esto. Algunos casos o algunas personas al realizar pruebas en una bobina simplemente verifican que exista chispa, ¿no? Como le llamamos en el taller. Verifican que haya chispa y a veces se cuestionan y dicen, es que si hay chispa, la bobina está buena. El hecho de que haya una salida de chispa, como le conocemos, o de la corriente eléctrica, no significa del todo que la bobina esté bien. Significa que la bobina funciona, pero no significa que esa corriente eléctrica tenga la capacidad de operación que el fabricante requiere en ese motor para trabajar bien. Entonces, una cosa es que haya chispa y otra cosa es que esa chispa sea de buena condición, es decir, que esté en buena condición. Y para eso se realizan las comprobaciones pues con el osciloscopio, que no voy a ocupar en este momento porque, repito, vamos a verificar que funcione. El hecho de que funcione pues ya me puede ir descartando de alguna manera que la bobina tenga algún defecto hasta cierto punto. ¿Para qué? Pues porque si en el auto no hay chispa, podríamos pensar que sea la bobina. Entonces la saco, la compruebo, verifico que sí funciona. Si funciona en banco, significa que en el vehículo es donde tengo el problema. ¿Qué problema? Pudiera ser el cableado o pudiera ser la activación que viene desde la computadora o la alimentación, ¿verdad? Y esas comprobaciones ya podríamos hacerlas directamente en el vehículo. Para eso se realizan las pruebas en banco. Entonces, nuevamente les comento, alimentación positiva, la simulación de la activación para la bobina. Tengo yo aquí conectada directamente sobre la bobina la bujía, como estaría directamente en el vehículo, y esta bujía la tengo aterrizada, la tengo con un cable directamente al negativo de la batería, pues para dirigir esa tierra hacia la bujía, y que no nos vaya a causar un daño a la misma bobina. Recuerden que estas bobinas requieren de algo que se conoce como saturación para poder ejecutar esa chispa o esa transmisión de la corriente eléctrica. Y esa saturación es la que también a su vez podría causarnos el daño en una bobina. La saturación pues va a depender de varios factores, por lo tanto, por eso le pongo ahorita también la tierra, le pongo la bujía, espero que no se suelte la bujía porque queremos verificar que todo esté bien. La voy a colocar lo más metida posible. Y bueno, vamos a trabajar ahorita con la COP, muy rápido, muy sencillo, ya les di la explicación general. En el caso de estas bobinas también podríamos hacer la conexión y se los voy a ir compartiendo así en los diferentes videos para que vayan teniendo la información de cada una de ellas, cómo se les puede realizar las comprobaciones. Recuerden, no en todas es tan sencillo como esto y se requieren equipos, eso es necesario. Por lo tanto, voy a hacer un acercamiento aquí en la misma bujía para que ustedes puedan ver la activación de la misma cuando yo encienda el equipo, ahí que le ponga on, y ustedes deberían de observar justamente ahí en los electrodos de la bujía cómo existe la presencia de la corriente eléctrica o la famosa chispa cuando yo prenda el equipo. Simplemente voy a colocar en encendido el equipo
Y observen ahí, creo que se aprecia bastante bien la chispa, la famosa chispa, ahí la pueden ver. Lo voy a apagar para no sobresaturar y ahorita volvemos a encender. Déjenme hacer un mejor enfoque, a ver si me es posible lograr un mejor enfoque. Esperemos que con eso sea suficiente. Denme un segundito y enciendo. Ok, puedo aumentar o disminuir la intensidad. Ahí disminuye, ahí aumenta, ok, y lo apago. Entonces, esta es una comprobación básica de lo que podemos hacer en banco para comprobar, pues obviamente, el funcionamiento, repito, de las diferentes bobinas. En este caso, bobina COP de 2 terminales. Ahora, pues más adelante haremos comprobación, bobina DIS de 3 terminales, bobina DIS con mucho más terminales, bobina COP con mucho más terminales y así sucesivamente. Les iré compartiendo pues toda la información para que la tengan presente. Recuerden, estos productos son completamente nuevos, es más que obvio, los están viendo ustedes allí en sus empaques originales, son de la marca Tecnofuel, que por cierto nosotros aquí en Motormex también vendemos, ¿no? Y distribuimos. Entonces, si a alguien le interesa, pues bueno, ahí en la descripción del video también les dejo la información general. Y pues bueno, señores, les comparto esta información, una prueba muy básica de una bobina COP, solamente para verificar que realmente está funcionando. Con esto, yo descarto problema por lo menos de bobina. Si existiera problema de falta de chispa en el vehículo, me dirijo al vehículo y reviso qué es lo que puede estar pasando dentro del mismo, pero pues ya tendría descartado el componente para no tener que reemplazarlo de forma innecesaria. Entonces, señores, pues les dejo esta información, espero que les sirva a todos y cada uno de ustedes. No se olviden de compartir nuestros videos. También recuerden que cada mes damos cursos de capacitación de diferentes temas, de diferentes niveles, a los cuales están cordialmente invitados. El próximo curso, en el mes de noviembre de este año 2024, se llevará a cabo sobre diagnóstico de aquellos famosos códigos de mezclas pobres o mezclas ricas, cómo diagnosticar, cómo corregir ese tipo de problemas en los vehículos que tienen que ver con alta inyección de combustible o baja inyección de combustible, que nos causa bastantes problemas. Les dejo en la descripción la información y están cordialmente invitados. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex.